Esta historia no es mía, es de Oragon Girl 113. En la descripción les dejo el link de la historia para que la puedan leer y apoyar al creador. Olvidado If. Tiempo retejido. Oragon Girl 113 capítulo 3. En los días que siguieron. 2 resumen. Cómo afrontaron los demás miembros del campamento la pérdida de su amigo y miembro más importante. Notas. El sufrimiento en el campamento de Emilia parte 2. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Otto Suben es un comerciante, y como comerciante le enseñaron cuándo dejar ir a las cosas problemáticas para salvarse. Otto Suben tiene un amigo llamado Natsuki Subaru, un joven exasperante del que de alguna manera se enamoró. Otto se olvidó de su amigo, y tomó parte del crédito que éste había ganado para sí. Otto Suben tenía un amigo, llamado Natsuki Subaru. Otto recordaba ese día claramente, recordaba la alegría seguida de la desesperación, recordaba haber intentado proteger a Emilia solo para ser arrojado a un lado, recordaba haber intentado detener a Beatrice solo para ser salvado por el santo de la espada en el último segundo dejando inconsciente al espíritu, recordaba a Reinhard haciendo lo mismo con Emilia antes de que su nieve pudiera causar más destrucción. Otto recordaba cómo los curanderos lo apartaban para curar sus heridas, recordaba haber visto a los miembros de su campamento recibiendo tratamiento, recordaba haber visto a Ram abrazar a su hermana aturdida, sin importar cuánto intentaran los curanderos convencerla de que se sentara y descansara, y que dejaran que ellos se encargaran de la chica de cabello azul. Otto recordaba haber visto a los curanderos limpiar a Subaru, lavarle la sangre, frotar suavemente sus numerosos cortes y heridas, como si eso fuera a servir de algo. Otto miraba con la mirada perdida mientras escuchaba a los demás candidatos discutir a su alrededor. Otto trabajaba como una marioneta, negándose a mirarlos a los ojos. Otto recordó haber sido llevado a la habitación de Subaru y haber visto al joven en la cama. Habría pensado erróneamente que simplemente dormía. De no ser por los cortes y cortes en su cuerpo, si no fuera por el rostro pálido con profundas ojeras que yacía inmóvil, si no fuera por la enorme herida que le atravesaba el cuerpo. Otto quería golpear a alguien en la cara, preferiblemente en la cara de ese desgraciado caballero y sanador bastardo, pero se contuvo. Había tiempo de sobra para eso. Pero por ahora, Otto solo quería llevarlos a todos a casa. Las criadas ya se habían encargado de subirlos al carruaje y acostarlos cómodamente. Pero antes de que pudieran llevarse también a Subaru, las detuvo, y las criadas, sabiamente, se hicieron a un lado. Otto tomó suavemente a Subaru en sus brazos, el cuerpo se sentía ligero, demasiado ligero y terriblemente frío. Mientras caminaba, ignoró las miradas de lástima, las de culpa y las de comprensión que le dirigían. A Otto no le importó nada de eso mientras caminaba hacia el carruaje que esperaba a su último pasajero. Subaru inclinó ligeramente la cabeza al entrar en el carruaje y lo bajó suavemente hacia Ram. Para su sorpresa, Ram se lo permitió. Incluso ajustó su postura para poder sostener a Subaru y a Rem en sus brazos. Otto salió y se sentó al volante. Lady Felt ofreció un cochero, pero Otto lo rechazó, quizás con más dureza de lo habitual, al ver al santo de la espada tensarse detrás del candidato. Sin querer quedarse más tiempo, el comerciante se marchó, agarrando las riendas con las manos, y condujo en completo silencio. Normalmente, Subaru estaría trasteando con algo en la parte trasera, lo que le subiría la presión arterial. Pero solo había silencio, y Otto decidió que lo odiaba aún más. Pronto, los bosques familiares aparecieron a la vista. Otto se preparó para comunicar lo sucedido a todos en la mansión al ver a Frederica y Petra esperando ansiosamente junto a las puertas. Ram salió primero, empujando a las 2 criadas cuando intentaron escudriñar sus respuestas. Otto se acercó y comenzó a explicarles lentamente. Petra reaccionó primero, desplomándose en el suelo con los ojos llenos de lágrimas. Frederica la siguió después de abrazar a la joven criada para consolarla. Otto se quedó mirando fijamente a las 2 criadas mientras lloraban, sin ofrecerles consuelo ni seguridad, dejándolas solas para que se consolaran mutuamente. Entonces apareció Rosual, el mago más tenso que de costumbre al ver el estado de las 3. Otto también le informó, mientras las 2 criadas llevaban con cuidado a los 3 miembros dormidos y a Subaru a la mansión. Rosual tenía una expresión extraña en su rostro. Otto notó que parecía una mezcla de sorpresa, ira, culpa.
pero antes de que Otto pudiera estudiarlo más, el mago desapareció de nuevo en la mansión. Otto suspiró apretando los puños, eligiendo estacionar el carruaje primero. Después de asegurarse de que estuviera bien guardado, Otto comenzó a regresar a la mansión. Caminó sin rumbo, sin dirección, solo dejando que su cuerpo lo guiara al interior. Otto no se dio cuenta de que se detuvo frente a una puerta cerrada. Otto no llamó, simplemente entró, y allí yacía Subaru, su amigo, Natsuki-san. Otto se adentró más, el rostro de Subaru parecía tranquilo, a diferencia del horror y la traición que ahora se grabarán para siempre en su mente. Era como si el niño solo estuviera durmiendo, cansado después de un largo día de trabajo. Beatrice-chan se arrastraría a la cama una vez que entrara, Ram lo regañaría por dormir hasta tarde, Garf probablemente se uniría a la pijamada improvisada, Lady Emilia sonreiría al verlo, pero desafortunadamente para Otto la realidad no es amable, y Otto sabe que no merece amabilidad, no después de lo que hizo, no después de ayudar al encarcelamiento de Pride usando su protección divina y ciertamente no ahora. Otto recordó la primera vez que Félix lo llamó en secreto para pedirle ayuda para proteger a Pride, y Otto aceptó. Ayudó a asegurar que Pride nunca escapara. Sabía lo que Félix hacía tras la puerta de la prisión, sabía lo que Rem y Ram hacían, pero Otto simplemente hizo oídos sordos y siguió adelante. Porque Otto, en ese momento, pensó que Pride no sería un problema y que seguiría trabajando en las sombras, donde pertenecía, para que su campamento estuviera a salvo. Otto estaba muy equivocado. Ese día, al recordarlo todo, la culpa lo abrumó con fuerza. El chico en la plataforma es su amigo, no Pride. Es su amigo, no Pride. Pride no Pride no Pride. Otto tuvo que emplear todas sus fuerzas para no disparar contra Félix. El sanador en cuestión yacía desplomado en el suelo, con lágrimas en la cara mientras el semihumano felino observaba inmóvil el cadáver. Bien, escupió Otto para sus adentros ante el sufrimiento del sanador. Entonces se desató el caos. La gente lanzaba piedras a los candidatos, Otto intentaba proteger a Emilia solo para ser arrojado por ella, y estuvo a punto de morir con Beatrice-chan cuando ella casi apuñaló a Félix, de no ser porque Reinhardt se interpuso en su camino y la dejó inconsciente. La forma bestial de Garfield se abrió paso, casi destripando a los civiles a su alrededor de no ser porque el santo de la espada también lo dejó inconsciente. Durante las secuelas del motín, el gato se había atrevido a intentar disculparse con él, pero Otto simplemente lo empujó a un lado, sin importarle. Cuando el gato se encogió aún más, Félix eligió sabiamente no molestarlo a él ni a los miembros de su campamento en el tiempo restante que permaneció allí. Ahora, en el presente, Otto seguía de pie, mirando inmóvil la figura inmóvil de Subaru. No reconoció a Garfield, ni a Rem, ni a Ram, ni a Emilia, ni a Beatrice. Garfield se acercó a él, para consolarse a sí mismo o para consolarlo a él, Otto no lo sabe. Mientras los gritos de las chicas se desvanecían en la noche, Otto simplemente se quedó de pie, mirando. Se hicieron los preparativos del funeral, a cargo del propio Roswell L. Matters. Fue todo un espectáculo. Había muchos asistentes, desde la gente de Arlam hasta todos los candidatos reales. Krushch, con aspecto más enfermo que nunca, estaba sentada en una silla de ruedas. Su caballero caído en desgracia, Félix, estaba detrás de ella, mientras que Wilhelm se mantenía ligeramente apartado. Anastasia permanecía solemnemente más lejos, con la cabeza de su caballero inclinada, negándose a mirar a nadie. Los mercenarios de hierro que le quedaban permanecían junto a los dos con solemnidad. Felty y Reinhardt eran los más cercanos. El joven candidato y el caballero tenían la mirada baja, apesadumbrados. Incluso el grupo de Priscilla acudió a presentar sus respetos. Finalmente, el resto del campamento de Emilia. La candidata permaneció inmóvil cerca de la tumba, los gemelos Sonny de pelo azul y rojo estaban a su lado, Beatrice estaba completamente ausente y, finalmente, él y Garfield estaban detrás de ellos. El funeral llegó y se fue. Otto observó con la mirada perdida cómo el cadáver finalmente era bajado a la tierra. Observó cómo la tierra se acumulaba gradualmente sobre él. Otto observó hasta que ya no pudo ver el cadáver, solo un nuevo trozo de terreno irregular. Otto siguió observando mientras la multitud desaparecía lentamente, una tras otra. Siguió observando a pesar de ser el único que quedaba en el cementerio.
Entonces, quién sabe cuánto tiempo después, Otto decidió regresar a la mansión. Sus pasos eran pesados mientras entraba. Emilia convocó a los miembros restantes a una reunión. Lo que quedaba de la mansión se reunió a su alrededor. Entonces, Otto escuchó las palabras que lo destrozaron aún más. Me retiro de la selección real. Entonces lo que sucedió fue un borrón. Roswaal intentaba razonar con ella mientras la chica se mantenía firme en su decisión. Los gemelos Sonny la miraban con la mirada perdida, mientras Frederica consolaba a Petra. A Otto no le importaba. Este campamento ya no lo necesitaba y no tenía motivos para quedarse en un barco que se hundía. Esa noche, Otto recogió sus cosas, todo lo que había tenido, todo el dinero que había ganado, y empezó a empacarlo. Petra lo vio empacar. Se detuvo a mitad de camino al ver a la joven doncella, pero en lugar de regañarlo, Petra se adelantó y lo ayudó a empacar. Otto pensó que intentaría detenerlo, pero Petra no dijo nada. Solo sonrió con tristeza y ambos continuaron en silencio. El silencio los reconfortó. Después de reunir todas sus cosas y meterlas en su viejo carruaje, Otto fue a comunicarle su partida, mientras Frufro lo miraba con solemnidad. Renunció. Otto vio que los ojos del mago se agrandaban. Emilia permaneció en silencio, su silencio dolía aún más. Eso fue todo lo que necesitaba decir. Roswaal lo dejó ir y Emilia simplemente lo despidió con un gesto antes de regresar a su habitación. Los gemelos Sonny se despidieron y Frederica y Petra lo despidieron. Garfield estaba ausente, probablemente dormido. Otto se negó a despertarlo. Era mejor que se fuera. Viajando en su carruaje familiar, Otto siguió adelante, pasando las puertas de la mansión, pasando en el bosque, pasando el pueblo de Erlam, hasta que ya no pudo ver la mansión, hasta que los caminos familiares comenzaron a desvanecerse, hasta que apenas pudo mantenerse unido, hasta que encontró un lugar seguro para estacionar su carruaje y estaba allí. Solo entonces Otto se lamentó. Bebiendo su reserva de alcohol uno tras otro, lloró, gritó, golpeó el suelo hasta que le sangraron las manos. Frufro arrulló intentando consolarlo con su protección divina, pero Otto apenas le prestó atención. A medida que avanzaba la noche, Otto se acostó en su carruaje por primera vez desde que lo contrataron. Mientras Otto yacía, borracho como una cuba, lleno de arrepentimiento y culpa, murmuró palabras incoherentes incluso para su único compañero, pero una palabra se pronunció suave y clara en la noche. Una pequeña disculpa para alguien a quien Otto apreciaba mucho. Lo siento, Natsuki-san, Garfield es el escudo del campamento. Garfield estaba orgulloso de ser nombrado caballero por Lady Emilia. Garfield ayudó a atrapar a Pride en algunos de sus muchos intentos de escape. Garfield observó y aplaudió cuando Pride fue asesinado. Garfield lo recordaba todo capitán. Capitán, 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 todo lo que veía era rojo. ¿Cómo se atrevían a hacerle esto a su capitán? Sentía que su figura se hacía cada vez más grande, podía oír los gritos de pánico a su alrededor. Pero Garfield no le prestó atención, vengaría a su capitán sin importar cuánto tiempo tomara, empezando por los bastardos que lo encerraron. Rugió mientras agitaba los brazos, sin importarle quién se interpusiera con tal de alcanzar a esos cabrones responsables de todo este desastre. Hasta que vio una mancha roja que le impedía ver y luego se desmayó. Al despertar con un techo familiar, Garfield pensó que había sido una larga y terrible pesadilla, que todo estaba bien, que no había colaborado en el encarcelamiento de su capitán, que no se había olvidado de él, que su capitán seguía vivo, probablemente jugando con Otoni, pero al girarse se encontró con la mirada de su hermana. Parecía que había llorado recientemente. No era una pesadilla, era la realidad, una realidad de la que Garfield desea escapar. Necesitaba verlo. Su capitán, Subaru, ignorando la punzada de dolor al levantarse, se tambaleó fuera de la cama. Frederica no lo detuvo, solo lo miró con ojos tristes y comprensivos. Garfield salió de su habitación tambaleándose, su cuerpo recuperándose mientras caminaba con dificultad por los pasillos. Siguiendo el aroma que su capitán siempre le permitía, Garfield recorrió habitación tras habitación, guiado por su olfato. Finalmente se encontró cara a cara con una puerta abierta, cara a cara con Natsuki Subaru, el cadáver frío e inmóvil de su capitán. Garfield tembló al entrar en la habitación, notó a su hermano, Otoni, de pie, inmóvil frente a la cama.
Su cuerpo se movió antes de que pudiera pensar, abriéndose paso junto a Otto, para consuelo o para consolar, Garfield no lo sabe. Garfield se quedó de pie, negándose a mirar a los ojos a alguien que nunca volvería a mirar. El dolor en su pecho era diferente a todo lo que había experimentado antes, le recordaba a su madre. Pero a diferencia de esa vez, el dolor que sentía ahora es mayor, y a diferencia de esa vez, Garfield sabía por qué, y Garfield sabía que se lo merecía. El funeral fue confuso para él, apenas prestó atención a lo que sucedía a su alrededor. Cuando el funeral llegó a su fin y la multitud se dispersó lentamente, Garfield fue llevado por su hermana. Garfield necesitaba entrenar, necesitaba hacerse más fuerte, ser un escudo adecuado, no volvería a fallar, no debía dejar que el trabajo duro de su capitán se fuera por el desagüe. Me retiro de la selección real. Esas palabras fueron más duras que cualquier puñetazo para Garfield, señora Emilia. ¿Abandonar la selección real? Después de todo lo que se sacrificaron. Después de todo, Subaru se sacrificó. Roswell intentó negociar con ella, pero Emilia simplemente se alejó. Vio muchas emociones cruzar el rostro de Otto, emociones que Garfield no comprende. Rem y Ram permanecieron en silencio, conmocionados, como si no pudieran creer lo que estaban oyendo. Su hermana consoló a Petra mientras la joven lloraba, murmurando cosas que él no podía entender. Garfield perdió la última razón por la que se unió al campamento. Esa noche, Garfield dio vueltas en la cama. Solo deseaba despertar con ese aire familiar, ese aroma familiar en la mansión, ese aroma que se desvanecía ahora que el dueño se había ido, muerto, enterrado, a un lugar que Garfield no podía seguir, todo por su culpa. Él y esos bastardos que lo encarcelaron, lo condenaron a prisión y lo llevaron a la muerte. Entrando a su habitación, Garfield buscó una pequeña bufanda naranja escondida en su armario. Su capitán se la había confeccionado. Durante el invierno, le regaló la prenda, diciéndole algo sobre cómo protegerse adecuadamente del mal tiempo. Garfield no necesitaba una bufanda, pero la tomó de todos modos. En aquel entonces no sabía bien de dónde venía, pero ahora la bufanda le servía de ancla, sujetando la tela con fuerza. Garfield se durmió. A la mañana siguiente, Garfield despertó con la almohada ligeramente manchada de lágrimas. Se levantó aturdido, aún con la tela naranja en la mano. Salió a desayunar, y mientras caminaba, Garfield pensó en qué hacer a continuación. ¿Quedarse? ¿Irse? No lo sabía. Si se iba, dejaría a Frederica, a Lady Emilia y a los demás. Si se quedaba, sería una persona sin propósito. ¿De qué sirve un escudo si ya no se necesita? Garfield apartó esos pensamientos. Si alguien sabía qué hacer sería su Otto Nii. Dirigiéndose a la habitación de esa persona, Garfield tocó la puerta. No hay respuesta. Garfield se preocupó. Sabía de los problemas de Otto, su capitán también, pero no estaba aquí ahora mismo, así que ahora le tocaba ayudar a su Otto Nii. Respirando hondo, Garfield abrió lentamente la puerta y encontró, nada, no hay nadie aquí, la habitación había sido despejada, es como si nadie hubiera vivido aquí durante mucho tiempo. Otto Nii. Garfield casi tropezó al salir. Corrió y corrió, olfateando el aire intentando descubrir a dónde se había metido Otto. Sus intentos solo se detuvieron al ver a su hermana, que salía de la cocina. Nesan. Garf. ¿Qué? Otto Nii. ¿A dónde se fue? Caramba, Nee-san, dime, por favor. Se fue de Garf, ¿eh? Murmuró Garf, casi dejando caer la bufanda. ¿Se fue? Otto. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Ya sabes por qué, la razón por la que se quedó se fue, como tú. Su hermana lo observó de pies a cabeza, aparentemente comprendiendo algo. Con una sonrisa triste, sacó lentamente una bolsita de uno de los cajones de la cocina y se la entregó. Garf miró la bolsa y luego a su hermana. Su hermana, lo conocía demasiado bien. Vamos Garf, buena suerte. Eso fue todo lo que Garfield necesitó escuchar, despidiéndose por última vez de su hermana antes de salir disparado, con una bolsa de suministros en una mano y una bufanda en la otra, mientras seguía el rastro de olor restante de Otto. A Garfield le tomó aproximadamente un día alcanzar a Otto. Estaba sentado frente a una fogata, revolviendo una olla. El hombre en cuestión lo miró parpadeando, sorprendido de verlo allí. Garf-kun, tú, estás aquí, ¿podrías explicarme por qué te fuiste?
Ese campamento ya no me necesita, es la misma razón por la que estás aquí, ¿no? TCH, Garfield refunfuñó, alejándose de Otto y sentándose a su lado. El hombre en cuestión lo dejó sentarse, sin dejar de remover la olla de lo que Garfield olió a sopa, aferrando la tela naranja y la bolsa en sus manos. Garfield permaneció allí sentado en silencio. Garfield-kun, ¿lo sabías? ¿Sabías que Prinatsuki-san fue torturado durante su encarcelamiento? Sí, ¿cómo pudo Garfield ignorarlo? Cuando atrapó a su capitán Subaru en uno de sus muchos intentos de fuga, notó los moretones, las cicatrices y las heridas intencionales para causarle dolor, pero en ese momento Garfield pensó que se lo merecía. Ahora, Garfield se siente mal cada vez que recuerda ese recuerdo. Una pequeña parte de él siente curiosidad por lo que pasaba por la mente de su capitán cuando lo recordó. Estaba enojado, triste, traicionado. Garfield no lo sabe, y ahora nunca lo sabrá. Otto dejó de hablar y volvió a remover la sopa. Garfield se dio cuenta de que en la otra mano sostenía una capa verde. Si se fijaba bien, vería tenues puntadas naranjas y como los nudillos de Otto se pusieron blancos por la fuerza con la que agarraba la tela. Garfield se acurrucó en sí mismo, abrazando la bufanda y el bolso naranjas en busca de consuelo silencioso. Dos hermanos se sentaron uno al lado del otro junto a la fogata, dos pecadores se sentaron en silencio junto a la fogata, dos tontos que perdieron a alguien a quien apreciaban mucho, dos personas esperando que el tercer miembro de su trío se uniera a ellos. Pero nadie vino. Frederica se tambaleó ante la avalancha de recuerdos, los recuerdos de un chico de cabello negro y ojos malvados. Casi dejando caer la escoba que tenía en las manos, Petra, que estaba a su lado, también se tambaleó. Las dos se miraron conmocionadas, horrorizadas. Entonces entró el dueño de la casa, con todo el cuerpo tenso, lo que los preocupó aún más. Subaru, ¿qué pasó? Seguro que está bien, ¿verdad? Subaru no estaba bien, él no estaba bien. Frederica escuchó con absoluto horror mientras Otto les contaba lo que había sucedido allí. Petra lloraba con cada palabra que salía de la boca de Otto. Petra desearía que fuera una pesadilla, pero ese deseo no se cumple al verse sumida en una fría realidad. Observó a Otto alejarse para guardar el carruaje, observó cómo Frederica llevaba con cuidado a los pasajeros de vuelta al interior, uno tras otro. Petra observó cómo Subaru, inerte, se desplomaba mientras lo cargaban. Petra los siguió después de un buen rato, pasando junto al margrave y al oficial de asuntos mientras discutían algo que Petra no oyó ni entendió. Lentamente, regresó a una habitación, la de Subaru. Abrió la puerta con cuidado y la saludó la imagen de una figura inmóvil en la cama. Subaru, ¿qué debería decir Petra? Disculparse por el olvido. Suplicar perdón. Suplicarle que dijera algo. Había muchas cosas que Petra quería decir, una cascada de palabras quería salir de su boca, pero por más que lo intentaba no le salía nada. Subaru, lo siento, y allí fue donde Petra Leite se derrumbó. Después de que Lady Emilia, Ren, Garfield y Subaru fueron atendidos, Frederica lentamente regresó a la habitación de Subaru y, para su sorpresa, encontró a la pequeña sirvienta arrodillada en el suelo frente al cadáver que una vez fue un joven vivaz por quien Frederica llegó a preocuparse. Frederica corrió inmediatamente hacia ella, la abrazó y Petra no la apartó. Simplemente lloró y lloró, agarrando su atuendo de sirvienta entre sus brazos. Frederica Neesama, lo sé, pequeña, lo sé, Subaru-kun, sí, lo sé, lo recuerdo. La joven lloró en sus brazos, ambos estaban de luto por alguien que les había sido arrebatado tan pronto. El funeral fue un gran evento, mucha gente se presentó, mucha gente se preocupaba por Subaru tanto como ellos, los habría hecho felices en cualquier otra situación, pero los muertos ya no podían hablar. Los ojos de Petra estaban rojos esa mañana. Emilia abandonó la selección real y empujó a todos. Otto se había ido, y Petra sabía que esta sería la última vez que lo vería, porque él ya no regresaría. Petra sorprendió a Frederica llorando en la habitación de Garfield, una mirada en su rostro le confirmó lo peor, Garf-kun también se había ido. Los días que siguieron fueron duros. El amo de la mansión, de mal genio, le gritaba incluso a Ram cuando intentaba traerle té. Emilia seguía aislándose en su habitación, saliendo ocasionalmente solo para visitar la tumba de Subaru.
Beatrice seguía encerrándose en la antigua habitación de Subaru, echando a cualquiera que intentara hablar con ella. La sed de sangre de Rem empeoraba cada día. La cordura de Ram se estaba deteriorando por la cantidad de responsabilidades que tenía sobre sus hombros. Frederica y Petra ayudaban a Ram con sus tareas todos los días a pesar de que Loni Pelirrojo insistía en que estaba bien, pero ambas ya podían ver la mejoría en sus ojos. Frederica creía que tal vez podrían comenzar a sanar poco a poco. Petra creía que quizá aún fuera posible hablar con Beatrice. Petra estaba equivocada, Petra estaba muy equivocada. El dolor en su estómago era insoportable. Las lágrimas corrían por su rostro al ver a Frederica de pie frente a ella, protegiéndola del gran espíritu. Petra no quería que sus seres queridos lucharan por ella. Con humildad, logró llamar a Frederica antes de que su vista se oscureciera. Frederica estaba furiosa, incluso furiosa, pero no podía concentrarse en eso ahora mismo, pues solo veía rojo, 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 rojo. Petra, su pequeña Junior, corría por los pasillos buscando a su única compañera que quedaba en la mansión. Por fin el mundo era amable con ella, por fin encontró a Ram. Frederica. ¿Qué? Cúrala. Ram, sin perder más tiempo, abrazó a la joven de inmediato. ¿Y Frederica? Tenía más asuntos que atender. Dirigiéndose a la oficina de Margrave, ni siquiera llegó al final del camino cuando vio al mago junto a la entrada, con la mano en el pomo de la puerta. Señor Margrave, el gran espíritu Beatrice Sama acaba de atacar a mi subalterno. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Frederica casi se estremeció ante el tono gélido del Margrave, pero sus palabras la alcanzaron rápidamente. ¿Qué? Esto no tiene nada que ver conmigo, si tienes algo más importante que decir entonces debo irme, pero es tu criada. Tu responsabilidad, esto no tiene nada que ver conmigo y eso es definitivo. Roswaal Sama, no puede hablar en serio, si la seguridad de esa chica te importa mucho, entonces debería irse, ... Muy bien, Roswaal Sama, Petra y yo nos iremos para siempre. Petra no sabía qué pasaba. Su estómago ya estaba completamente curado gracias a Ram. No sabía qué había pasado para enfadar tanto a Frederica Neesama. Petra supo lo que pasaba cuando Frederica empezó a empacar sus cosas. Lloró, suplicando no irse, pero era definitivo. Ella y Frederica ya no trabajaban en la mansión. Ram, y solo Ram, las despidió, dándole un último abrazo a la criada de cabello rosa, y se fueron de vuelta a Arlam, de vuelta al antiguo hogar de Petra. Sus padres fueron informados de antemano y les dieron la bienvenida a ella y a Frederica en su hogar. Frederica les instó a empezar a ahorrar poco a poco y a mudarse, preferiblemente lejos de la finca Matters. Los padres de Petra parecieron comprender y estar de acuerdo, al igual que todos los adultos del pueblo, aunque algunos decidieron quedarse, pues no querían abandonar la tierra que Subaru apreciaba tanto. Mientras Frederica y Petra yacían en la cama, pensaron en Subaru una vez más. ¿Qué pensaría ahora? Al ver su campamento destrozado, estaría muy triste por ellas, así que las dos criadas se abrazaron mientras ambas se dejaban llevar por un futuro incierto. Roswaal L. Matters es un hombre con una misión: 400 años de planificación, 400 años cometiendo las mayores atrocidades jamás imaginables, 400 años para alcanzar su objetivo final, para revivir a su maestra, la bruja de la avaricia. Era un día cualquiera para él, estaba en sus asuntos en la oficina cuando lo golpeó. Recuerdos, recuerdos tras recuerdos de un joven exasperante que lo usó desde el momento en que puso un pie en ese callejón, un joven al que llegó a querer, un joven exasperante que logró ganar la apuesta en su contra todo pronóstico. Lo golpeó con fuerza, tambaleándose y saliendo de su oficina, salió apresuradamente. No había tiempo que perder, el chico necesitaba regresar a su propiedad, su mayor impredecible carta de presentación. Pasaron horas hasta que vio entrar un carruaje familiar. Recomponiéndose, bajó a saludar a los pasajeros, planeando cuidadosamente las palabras para convencer a la gente a bordo de que permitieran que Pride fuera llevado bajo su supervisión. Se encontró con la imagen de sus dos doncellas, llorando mientras su ministro de Asuntos permanecía inexpresivo. Natsuki-san ha muerto, Roswaal Sama. Esas fueron las palabras que colmaron el vaso. Roswaal se quedó mirando, no podía creerlo, se negaba a creerlo.
El comerciante seguía hablando, pero Roswaal no prestaba atención a lo que decía. Porque simplemente era imposible que esto sucediera, que el exasperante joven que frustró sus planes, su pieza clave, muriera. No, eso no puede ser correcto, ese chico tenía el poder relacionado con el tiempo. ¿Por qué no regresó? El plan de Roswaal, no, aún no todo está perdido, Lady Emilia sigue en la selección real, pero de ahora en adelante Roswaal necesita abrirse camino a través de todo esto sin su pieza clave. Pensó alejándose ignorando la forma en que el mercader lo miraba. Estará bien, está bien, Roswaal solo necesitaba ir sobre seguro de ahora en adelante. Mirando a su izquierda, en su escritorio hay un frasco con flores y pequeños trozos de vegetación en tierra. Recordó de dónde venía esa pieza. Subaru se la dio, algo sobre aprender a cuidar las cosas pequeñas. De alguna manera, mirar el frasco, a la pequeña vegetación que de alguna manera prosperaba en un lugar tan pequeño, calmó un poco al margrave. Mirando hacia atrás a las pilas de papeleo, Roswaal L. Matters tiene mucho que hacer. Me retiro de la selección real. Roswaal intentó convencer a su candidata, razonar con ella, pensar bien esta decisión, pero ella simplemente lo ignoró y se encerró nuevamente en su habitación. No. No, Roswaal se negó a rendirse. No aquí, no ahora. Este no es el fin de su plan de siglos. Cada atrocidad que cometió, cada persona a la que lastimó, todo, no será en vano. Roswaal L. Matters pensará en algo. Lo que sea. Debe haber una manera de solucionar esta situación. Más tarde esa noche, el comerciante fue a verlo, presentando su renuncia, y Roswaal lo despidió. Otto Suben no es una figura clave en su agenda, y por lo tanto, no le sirve de nada. Observó por la ventana cómo los demás en la mansión también se despedían de él. Al día siguiente, Garfield Tinsel también partió, lo cual es para Roswaal, el chico es solo un jugador en su libro. Todo lo que necesitaba hacer era concentrarse en que Emilia y Ram se quedaran donde estaban. A medida que pasaban los días, sus problemas se acumulaban uno tras otro. El Oni de cabello azul, Ren, se volvía más inestable cada día. Su ira solo se calmaba gracias a su hermana Ram. Beatrice se volvía más apática, indiferente a todo excepto a la habitación de su ahora fallecido contratista. Frederica se preocupaba más por la seguridad de su subalterna, Petra, así como por la suya propia y la de sus jugadores clave. Ram se cansaba cada día más aún cuando las otras dos sirvientas abandonaron la mansión. Y finalmente, Emilia, que llevaba mucho tiempo sin salir de su habitación, y siempre que Ram la visitaba para limpiar, le contaba sus divagaciones y conversaciones con objetos inanimados. Luego, el ataque de Beatrice contra su sirvienta más joven hizo que tanto ella como Frederica se fueran, pero Roswaal no les prestó atención. Roswaal tiene un plan, él necesita tener un plan, se niega a aceptar la derrota. A medida que el débil murmullo y el llanto se iban silenciando cada vez que pasaba por cierta habitación, a medida que los gritos de ira del exterior se fueron apagando lentamente, Roswaal L. Matters cayó más en la locura.